Muy buenas tardes, bienvenidos a este discipulado de los días miércoles. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. El tema que hoy vamos a considerar es velar, orar y trabajar. Las tres cositas que vamos a charlar, vamos a considerar en este discipulado, lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor nos dejó como mandato para que lo sigamos, y nosotros como discípulos del Señor Jesús vamos a ir en pos de aquellas enseñanzas que Él nos ha dejado. Y quiero tocar este tema basado en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, donde el Señor Jesús en todo el capítulo está hablando acerca de la venida del Señor y otros eventos que pasaron, ¿no? Como por ejemplo la destrucción de Jerusalén 70 años después de su partida. Pero más básicamente nos vamos a referir a este tiempo, ¿no? Antes de la segunda venida del Señor Jesús, porque va a venir por segunda vez en las nubes. Él lo está instruyendo, lo está enseñando en este capítulo tan profundo del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. El Evangelio de San Mateo también habla acerca del capítulo 24, habla acerca de este mismo tema. Pero vamos a leer de este capítulo 13 de San Marcos, versículos 32 al 37. Versículos 32 al 37, que dice: Pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a considerar este tema en tres puntos. El primer punto es velar, el segundo punto es orar y el tercer punto es trabajar. Velar. La palabra velar, cuando nosotros pensamos en esto, lo primero que pensamos es estar despierto, no dormir. La palabra velar es un término que puede proceder de distintos lugares, de diferentes raíces etimológicas, y por lo tanto tener distintos significados. Pero el diccionario de la Real Academia Española lo define de esta manera. Procede del vocablo latino que significa vigilar o vigilare, en latino, vigilar diríamos nosotros acá en Argentina, o está asociado justamente a esta acción de vigilar, que realiza una persona. En la NBI, la palabra velar, en la nueva versión internacional, la palabra velar puntualmente dice: estén alertas y vigilen. Nada más cabal y nada más acertado que esta definición de la palabra velar. Acá en la 1960, Reina Valera 1960 dice velar, y en la NBI dice: estén alertas y vigilen. Esta es la acción de la palabra velar, ¿sí? Acerca de la venida de Jesús,
podemos ver hechos que van a ocurrir antes. Y cuando hablamos de la venida de Jesús, estamos hablando de aquella segunda venida, la cual el Señor Jesús va a realizar, pero ya sin relación con el pecado. ¿Qué digo sin relación con el pecado? Cuando vino en su primera venida, vino con relación al pecado, porque el pecado había condenado a la raza humana, había condenado al ser humano, y Cristo vino a la tierra, se humanizó por cada uno de nosotros para que diese su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud horrenda que el pecado produce en la vida, en la persona del ser humano. Y el Señor Jesús entonces en su primera venida vino con relación a eso. Nos dejó enseñanza de cómo vivir una vida santa y una vida limpia y pura en cuanto a relación de nosotros con el pecado, cómo desechar el pecado, cómo vivir una vida que agrada a la voluntad de Dios. Por eso que el discipulado tiene que ver con esto. El Señor Jesús nos dejó mandatos y siempre lo decimos porque no nos vamos a cansar de decir, cuando Jesús dijo, muchas cosas tengo que decirle, pero aún no la pueden sobrellevar, mas cuando venga el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, el cual va a vivir en nosotros, en nuestros corazones, y está viviendo en nuestras vidas, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les va a enseñar todas las cosas que faltan. Todo aquello que Jesús no pudo enseñarnos en ese tiempo que estuvo en los 3 años y medio con su discípulo, el Espíritu Santo se iba a encargar después a nosotros hoy de enseñarnos todas aquellas cosas que Jesús no dejó así registrado en los evangelios, o que dejó escrito en la palabra y no lo entendemos. El Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos. Pero con relación a la segunda venida, hay muchas cosas que van a ir ocurriendo, cosas que están registradas en la palabra, que van a ir ocurriendo, hechos que van a ir, se llaman profecías antes de la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir en las nubes a levantar a su iglesia, va a llevar de la tierra los salvos a su iglesia, a estar para siempre donde Él nos fue a preparar un lugar. Yo me voy para que donde yo estoy, ustedes también estén, le dijo a los discípulos y nos dijo por extensión a cada uno de nosotros. Así que Él no va a venir a morir en la cruz del Calvario nuevamente por los pecados. Ya viene sin relación con el pecado a levantar a su iglesia. Entonces, todos estos hechos que van a pasar antes fueron registrados en la palabra, ¿no? Y van a ir ocurriendo, y ya están ocurriendo muchas cosas que hablan de esta profecía de la venida del Señor. Por eso que Jesús dijo que acerca de este hecho puntual de la venida de Cristo, dice, ustedes no saben ni la hora ni el día, la hora y el día, pero sí podemos ver, porque fueron registrados y el Espíritu Santo nos ha enseñado hechos proféticos que van a pasar antes de la venida de Cristo, que nos van a decir que la venida de Cristo está cerca, como cuando puso Jesús el ejemplo de la higuera y dice, cuando ustedes ven a la higuera que está brotando, que está alargando sus hojas, lo primero que decimos, el verano está cerca, ya se acercó la primavera y ya la planta va a empezar a producir hojas y va a producir higos, pero en el invierno no lo hace. Entonces cuando vemos que la higuera está brotado, decimos, ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vemos que todas estas cosas que fueron escritas en la palabra, que van a ocurrir antes de la venida de Cristo, comienzan a suceder, sabemos que su venida está cerca y hay innumerables de profecías que ya se fueron cumpliendo y otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Entonces, sabemos que la venida está cerca, no sabemos el día, no sabemos la hora. Por esa razón, la necesidad, acá está la instrucción de Jesús de decirnos, hasta que esto ocurra, ustedes deben velar, ustedes deben estar
vigilantes, ustedes deben estar alertas. Versículo 26 y versículo 27 del capítulo 13 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, a Jesús, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ese es el momento, pero anterior debemos estar preparados, porque esto es lo que caracteriza nuestra esperanza, nuestra fe, ¿no? Que un día Cristo vendrá a buscarnos porque hemos sido salvos, porque nuestros pecados fueron perdonados, porque somos nuevas personas, nuevas criaturas, como Él nos dijo, y ahora tenemos esa esperanza de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, es importante, en primer punto, estar velando, estar alerta y estar vigilando. Y lo que a mí me llama la atención, el versículo 35, que dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. 4 cosas que tienen que ver con la noche, no con el día pleno, no con el mediodía, no con la tarde, sí con el atardecer, el anochecer, la medianoche, el canto del gallo. ¿Qué nos enseña esto? Que el mundo, nosotros estamos viviendo en medio de un mundo, como dice la Biblia, maligno y perverso, en medio del cual resplandecemos como luminares en este mundo. En el capítulo 13 de Romanos, el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir? La noche está avanzada, que ya estamos al final, estamos viviendo el final del tiempo. La noche está avanzada, estamos viviendo el final de este tiempo donde va a venir Cristo, se acerca el día, viene Cristo a buscar a su iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos vivir? De esta manera, velando, velando. En primer lugar. En segundo lugar dice: velar y orar. Esto es entendible porque son dos cosas no disasociadas de sí mismas, sino muy asociadas en sí mismas. Porque la oración es lo que nos mantiene alerta, nos mantiene despiertos. Si dejamos de orar, nos dormimos. Si dejamos de orar, descuidamos de nuestra vida espiritual. Nos desenfocamos de nuestro objetivo, que es estar preparados, alerta, esperando el momento del retorno glorioso del Señor Jesús. Está hablando, el Señor Jesús tomó este ejemplo porque en aquel tiempo era como, digamos, común, digamos, que un señor de una casa, un señor potentado, un señor con autoridad, con siervos, ¿no? E iba de viaje y entonces se encomendaba la tarea a los siervos de esa casa para que cumplan su deber mientras él no estaba en esa casa. Otra ocasión, recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús dijo que se fue y dio 5 talentos a uno, 10 talentos a otro, 1 talento a otro. A cada siervo le dejaba una tarea para que la cumplan, para que la desarrollen. Mientras este hombre estaba fuera, se iba lejos, el Señor Jesús puso así el ejemplo de decir: Él se fue al cielo, nos dejó el Espíritu Santo, un día va a volver, un día va a retornar. Y como ejemplo esta parábola, ese hombre se fue lejos, versículo 34, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Cada uno debía cumplir lo mismo tiene que pasar, va a pasar y está pasando desde que el Señor Jesús se fue de la tierra hasta que vuelva. La iglesia del Señor tiene una obra, una misión, una tarea, un trabajo para comunicar, para trabajar, para ocuparse, hasta que la venida de Cristo sea esa realidad. Dice que se dio dones subiendo a los cielos
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A nosotros nos dio dones, nos dio capacidades, nos dio ministerios, nos dio cosas como para que la iglesia esté trabajando, activa. Y la voluntad de Dios es que la iglesia no se duerma. Y cuando hablamos de dormir relacionamos otra vez la noche, porque estamos insertos en un mundo de oscuridad, en un mundo de pecado, en un mundo que la maldad está siendo multiplicada. Entonces es prioritario que la iglesia del Señor esté despierta, esté vigilando y esté ocupada en los negocios del Padre. Él nos dejó la tarea a cada uno de nosotros para desarrollarla, ¿sí? En el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 13, habla acerca de las vírgenes que esperaban a que el momento en que el esposo vendría, las halle velando, las halle despierta. Y pone el ejemplo de que esas vírgenes disponían cada una de ellas una lámpara. Esa lámpara tenía un aceite. Como el esposo se tardó en venir, en la noche, entonces ellas se durmieron y cuando se le fue dado el aviso, aquí el esposo, se levantan ellas, preparan nuevamente las lámparas y salen a recibir al esposo. Había algunas que estaban preparadas con aceite suficiente y otras que no estaban descuidadas con el aceite insuficiente como para salir a recibir al esposo. Y quedaron afuera porque hasta que fueron a comprar y volvieron, las puertas se cerraron. Eso está hablando Jesús en el Evangelio de San Marcos, cuando dicen estén atentos, sean prudentes, vigilen, preocúpense en que el aceite no les falte, preocúpense en que se dediquen a aquellas actividades que el Señor de la casa nos dejó para que cada uno de nosotros estemos ocupados en eso, ¿sí? Entonces, debemos velar, debemos orar. Y miren, acerca de la oración hay muchísimas enseñanzas en la Escritura, muchísimas enseñanzas. Y debemos estar atentos a esto, velar y orar. Y lo tercero que el Señor nos está instruyendo en este pasaje a través de esta parábola de que el hombre se fue lejos y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, es, primero repasamos, primero es velar, estar vigilantes, estar despiertos, estar atentos al momento. En segundo, cómo estar esperando ese momento, es orando. Y en tercer lugar dice que dio trabajos, tareas a su siervo. En tercer lugar, que debemos estar trabajando, no durmiendo, trabajando, a cada uno su tarea. Y a mí lo que me llama la atención, que el Señor Jesús, en esta parte de la parábola, versículo 34, dice, es como que el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, en primer lugar. Dio autoridad a sus siervos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le dijo, mirá, Oscar, vos vas a tener este trabajo y sobre este trabajo tenés la autoridad que este trabajo te va a demandar, ¿no? Tenés que ocuparte en esta tarea. Y luego se para y dice, y al portero mandó que velase. A mí me llamó la atención esto, ¿no? Porque dice, a cada siervo le dio una tarea y le dio autoridad sobre esa tarea. Y luego dice, y al portero mandó que velase. Al portero mandó que velase. ¿Qué significa esto? Me pregunté. Entonces fui a investigar costumbres de la época y me pregunté quién era el portero. Porque dice, al portero mandó que velase. Y el portero es
la persona que tiene por oficio vigilar un edificio, cuidar del mantenimiento de la puerta, la escalera, de otras partes comunes a esta acción, ¿no? Y dice que en el tiempo en el tiempo de Jesús, ustedes saben que las ciudades importantes, no los pueblos, no las aldeas, pero las ciudades importantes estaban amuralladas, ¿no? Y como toda muralla era muy extensa porque abarcaba toda la ciudad, imagínense ustedes una gran muralla que amuralle toda la ciudad de Campana, ¿no? Todo el partido de Campana, todo lo que involucraba a Campana era todo amurallado. Era muy extenso, como una muralla muy extensa tenía varias puertas. De ahí que se toma el ejemplo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja eran unas puertas muy chiquititas que se utilizaban cuando el portón grande de entrada principal era cerrado a la noche y hasta la mañana, hasta el otro día no se abría otra vez, entonces eran utilizadas esas puertitas chicas, ¿no? Y arriba del muro, arriba del portón principal, había un puesto de vigilancia y el hombre que ocupaba ese puesto de vigilancia era el que se llamaba el portero, porque él vigilaba sobre la puerta principal y donde estaba, por lo general era una escalinata o por ahí podría ser una torre, ¿no?, que estaba sobre la puerta principal, pero él tenía una visión muy amplia del campo que estaba delante de él. Entonces cualquier movimiento que veía en el campo, sea un jinete, sea un ejército, el hombre, que también se lo llama el vigilante, ¿no? También se lo llama el atalaya. En Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 33, que después lo vamos a leer, habla sobre la función del atalaya, ¿no? Y miren ustedes que este hombre tenía la responsabilidad de avisar a los que estaban dentro de la ciudad cuando venía un ejército, cuando venía un jinete. Ustedes lo habrán visto mucho en las películas medievales, se ve eso, ¿no? Cuando viene alguien llegando a una ciudad y el de arriba, el portón, le dice: ¡un jinete! ¡Un ejército! El peligro estaba a la puerta, entonces tocaba un cuerno, tocaba la campana, tocaba un tambor muy grande, lo que fuera, la cuestión, la trompeta, la cuestión era avisar a los que estaban dentro. Y miren, acá hay una enseñanza muy importante. ¿Por qué? Porque dice que dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Adentro de la ciudad, vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? Adentro de una iglesia hay hermanos que estamos ocupados en distintas tareas dentro de lo que es la obra de Dios a través de la iglesia, ¿no? Cada uno tenemos un don, tenemos una tarea, tenemos un ministerio. Y hay alguien que tiene que ver con esto de el portero. El portero es aquel que avisaba adentro y es responsabilidad de aquellos a quienes Dios ha puesto palabra para transmitir al pueblo, hablar del tiempo que estamos viviendo. No podemos callarnos cuando vemos que aquel día se acerca. No podemos dejar de decir lo que Dios nos dijo que dijéramos cuando su venida está cerca. Ver que los tiempos, las profecías se van cumpliendo, ver que las cosas se van aconteciendo para este momento en que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Entonces tenemos que incentivar al trabajo, tenemos que incentivar al estar velando, al estar despiertos, al estar atentos, tenemos que incentivar a la oración. No podemos dejar de decir lo que Dios nos dijo que dijéramos en su palabra. Dice en Ezequiel capítulo 3, el versículo 16:
en adelante dice: aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es responsabilidad primordial del atalaya estar despierto y ver el cumplimiento de las cosas, ver que se acerca el día, ver que la higuera está brotando y que la venida del Señor está cerca. Es recibir la palabra de Dios y transmitirla. Y cuando vemos el peligro, tocar la trompeta, cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su camino, de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y en el capítulo 33 también de Ezequiel está hablando sobre que viene la guerra y viene la destrucción. Y el atalaya puede tomar una de las dos posiciones: tocar la trompeta cuando ve el peligro y avisarle a aquellos que están dentro trabajando, sirviendo en la obra del Señor. Pero todos necesitamos saber, hermanos y hermanas, cuando Dios nos ha dejado la responsabilidad de ser atalaya o de ser el portero, a nosotros, aquellos que predicamos de una o de otra manera la palabra de Dios, que decimos lo que Dios nos dijo que dijéramos, no podemos callarnos, tenemos que decirlo. El Señor viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar vigilando, tiene que estar orando, tiene que estar cumpliendo lo que el Señor de la casa le dejó que cumpliera. Y va a venir y va a levantar a su pueblo y va a decirles: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquellos que tenemos la responsabilidad de transmitir palabra de Dios, no podemos callarnos en lo que Dios quiere que digamos, en lo que Dios quiere que transmitamos al pueblo. Al portero dijo Jesús, le dijo el dueño de la casa, le mandó a que velase. Dios va a demandar aquello que no dijimos y debíamos decir. No callemos, hablemos lo que tenemos que decir de parte de Dios. Cuando Dios da palabra, Dios manda la palabra al pueblo y el pueblo trabaja, el pueblo avanza, el pueblo crece, el pueblo está atento. Pero si no decimos nada, el pueblo se va a dormir. El pueblo no se va a percibir. El pueblo no se va a preparar. Es responsabilidad del portero estar velando. Pero, aún así dijo Jesús, lo que a ustedes les digo, a todos se lo digo, velar. La responsabilidad de velar no solamente era del portero, era de todos. Dentro de este velar, unos ocupados en su tarea, otros la tarea del portero o del atalaya. Pero todos esperamos de esta manera la venida de nuestro Señor Jesús, que viene muy pronto. Estamos viviendo tiempos difíciles y no me estoy refiriendo a la pandemia. Me estoy refiriendo a todos los eventos en el mundo entero que se están cumpliendo, y que la higuera está brotando, y que el verano está cerca, y de que la mañana está muy cerca, que la noche ya está pasando, que está rayando el alba, que están los primeros rayos de luz alumbrando, que ya se siente, como dijo un gran poeta, que ya se siente los cerrojos de la puerta de la gracia que se van cerrando, porque el tiempo de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, está muy cerca, muy cerca, muy cerca. Muy pronto veremos a nuestro Señor en unas nubes, con gran poder y gloria, y levantando de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos los salvos y llevándolos. Todos nos iremos a recibirle a nuestro Señor allá en las nubes, porque Él va a aparecer con gran poder y gloria y nos va a llevar
La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para este momento? No permitas que te duermas. Estar velando, orando y trabajando fueron las 3 enseñanzas de Jesús en este pasaje. Entonces, a nivel de reflexión, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Estoy velando, orando y trabajando para el Señor? Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás tú al Señor? Hay un himno que cantamos que dice: anhelo trabajar por el Señor y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Estás así? Dios te bendiga.